tenemos un programa especial en relación a que vamos a celebrar la Cena del Señor. Y usted y yo sabemos que la Cena del Señor, de alguna manera, es la expresión del compromiso que nosotros tenemos con Dios. Es lo que manifiesta de alguna manera nuestra relación juntos en el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a la mesa, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, nos recordamos de aquel momento histórico en el cual el Señor Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre, y usted y yo fuimos alcanzados gracias a la misericordia de Dios y al sacrificio de su Hijo Jesucristo. La Cena del Señor entonces nos hace recordar, nos recuerda la importancia, hermanos, la importancia que nosotros tenemos que tener esa comunión y mantener esa comunión constante con el Señor. Hoy nosotros nos acercamos y lo que tomamos es un pan y un jugo de uva, y recordamos, hermanos, con eso cómo el Señor entregó su vida y entregó todo en la cruz del Calvario. Yo quiero llevarle un pasaje, por favor, en 1 de Corintios, capítulo 11 y verso 26. 1 de Corintios, capítulo 11 y verso 26. Es una expresión, es algo que el apóstol Pablo nos deja a nosotros y nos recuerda lo que nosotros hacemos cada vez que nos acercamos a la mesa, nos acercamos a la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11 y verso 26. Dice la palabra: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Fíjese qué hermoso. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Muchos debaten en relación a lo que es la Cena del Señor. Algunos le llaman Santa Cena, cuando se acercan a este día y comparten el pan y comparten, no es vino, hermano, nosotros tomamos jugo de uva, así que, pero comparten el jugo. Le llaman Santa Cena. Algunos han pensado de que estos elementos proveen gracia, o sea que proveen salvación. La Iglesia Católica dice que esto provee gracia, y por esa razón es que cuando santifican el pan y santifican el vino, dicen ellos que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, no es obviamente lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña algo diferente a eso. Algunos creen que la Cena del Señor es milagrosa. Creen que con tomar la Cena del Señor se van a sanar, se van a curar y se le acabaron todos los males. Tampoco es cierto. No es esa la enseñanza de la palabra del Señor en relación a la Cena del Señor. ¿Sabe? Algunos otros se van al otro lado, al otro extremo, porque el apóstol Pablo también dice que el que come y bebe indignamente, vino juicio come y bebe para sí. Entonces algunos creen y dicen, bueno, entonces significa de que si yo pequé, si yo cometí algún pecado, si yo estoy mal, entonces mejor me abstengo y no tomo la Cena del Señor. Yo siempre hago una pregunta cuando alguien me dice esto, y mi pregunta es, ¿quién es digno? ¿Quién es digno entonces de tomar la Cena del Señor? Yo no soy digno. Yo no sé si usted, tal vez usted sí, pero yo, si lo veo desde el punto de vista de que no debo pecar para
que me levanté hasta que vine aquí, pequé. En el tráfico se me atraviesa y ya pequé. Ya pequé. Entonces no soy digno. No es eso lo que el apóstol Pablo dice. Indignamente, lo que habla de ser indigno es sencillamente de estar haciendo las cosas indebidas cuando yo me acerco a la mesa o cuando yo ceno. ¿Cuál es la idea? Está hablando en el tiempo de la iglesia primitiva. En el tiempo de la iglesia primitiva se dio un problema, principalmente en la iglesia de Corinto. Y lo que Pablo está haciendo es que está rectificando ese problema, porque para él comer la cena indignamente significa que lo están haciendo de la manera inadecuada. ¿Cuál es la manera inadecuada? Porque dice Pablo, a veces dice vienen y algunos se juntan por allá con sus amigos, otros por allá con sus amigos y otros por allá con sus amigos. Estos de aquí trajeron su churrasco y van a comer churrasco. Estos de aquí trajeron pollo campero y van a comer pollo campero, y no es publicidad, hermanos. Y los de allá trajeron frijolitos con pan. Entonces dice Pablo, están haciendo malas cosas, porque todos deberían de comer lo mismo para comer de manera digna y recordar de manera digna la muerte y el sacrificio de Cristo, sin hacer acepción de personas. Esa es la idea de Pablo. Por eso yo digo, mire, cuando yo sé que he pecado, yo sé que pequé y me voy a acercar a la mesa, ¿qué hago? Bueno, me pongo a cuentas con Dios en ese momento y le digo, perdóname. Pero esto me recuerda de que yo debo acercarme al Señor y pedir perdón y decirle, Padre, he pecado, sí he pecado. Yo quiero que me perdones y voy a tomar la cena, pero quiero tomarla, Señor, para proclamar lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué estoy anunciando? La muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Entonces, lo que nosotros hacemos con la cena del Señor es que otra vez es la expresión de nuestro compromiso con Dios. Es la expresión de nuestro compromiso con Dios. Yo estoy comprometido con el Señor. ¿En qué? En todo. Miren, creo que les he contado esto varias veces, no muchas veces, pero hace algunos años había un hermano que solamente vivían juntos con su esposa, no se habían casado, y tenían como 3 o 4 hijos. Pero los dos llegaban, conocieron al Señor y ya pues los dos llegaban a la iglesia, así que el pastor habló con la hermana y le dice, hermana, mire, ¿por qué no se casan? Ya los dos aceptaron al Señor. Si yo le dije a mi esposo, pero él no quiere. Bueno, hay que ir a hablar con el esposo. Y fueron a hablar con el esposo y le dijeron, mire, hermano, ¿por qué no se casa? Ya recibieron al Señor los dos están en la iglesia, mire, ¿por qué no se casan? Y el hermano le dice, ay, hermano, es que es mucho compromiso. Con 4 hijos, ¿qué más compromiso quería? ¿Sí me entendió usted? Ahora, fíjese, hermano, que a veces nosotros actuamos de la misma manera con el Señor. A veces nosotros decimos, cuando hacemos la invitación para el bautismo, ay, no, hermano, es que mucho compromiso, hermano. ¿Qué más compromiso? Desde que aceptó al Señor, usted tiene compromiso con Él. Bautizado o no bautizado, usted tiene un compromiso con el Señor. Así de sencillo. Así de fácil. Así que lo que nosotros hacemos cuando nos acercamos a la mesa, cuando nos acercamos y tomamos esta cena en comunión con los hermanos, lo hacemos reconociendo que estamos comprometidos con el Señor, porque estamos anunciando la muerte de Cristo. Es lo que nosotros anunciamos. Su resurrección, obviamente, y su próximo retorno. ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo que
ahora dice nosotros como por medio de un espejo, mas entonces dice le veremos como cara a cara, tal como Él es. Entonces solamente estamos haciendo esto de manera simbólica hasta que lleguemos allá y lo hagamos en presencia del Señor y vamos a cenar, hermano. No va a ser un panito y un vaso de jugo. Vamos a cenar, a comer. Creo que algunos vamos a estar felices con eso, que va a haber de todo. ¿Y sabe qué? No le va a hacer mal. No va a engordar, no va a haber colesterol, ni triglicéridos, ni azúcar, ni presión alta, nada. Ahí va a poder comer todo lo que quiera. Gloria a Dios. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando nos acercamos a la mesa. Nos recuerda lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Qué hizo o qué nos recuerda también la cena del Señor? Nos recuerda que el Señor fue nuestro sustituto. ¿Sustituto de qué? Mire, Éxodo capítulo 12, y no voy a leer eso porque es un poquito largo. Éxodo 12, versos del 1 al 51. Si quiere anótelo por favor y léalo en su casa. Léalo en su casa. Ahí nos narra la ley de todo lo que los judíos tenían que hacer. Y oiga esto, para cubrir sus pecados. Los cubrían. No tenían el perdón como nosotros lo tenemos. Por eso es que ellos frecuentemente, casi cada semana o cada mes, tenían que hacer un sacrificio de animal para poder cubrir los pecados que habían cometido. No les cubría los pecados futuros. Y una vez al año, usted se recuerda, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí él hacía un sacrificio de un toro por todo el pueblo, una vez al año, para cubrir los pecados del pueblo, como nación. Las familias hacían los sacrificios como familia, pero el sacerdote lo hacía para toda la nación. Ahora, fíjense que dice la palabra del Señor que en un momento determinado los sacrificios cayeron en desuso. Mire, Isaías es impresionante, porque el Señor dice por medio del profeta Isaías, dice, dile a este pueblo que ya no haga sacrificios. Me da náusea el olor de la grosura que queman, porque solo hacen sacrificios, pero no cambian su vida. Entonces diles que ya no quiero sacrificios. Imagínense usted. Entonces, ¿qué iban a hacer? Era necesario que hubiera un solo sacrificio y último sacrificio. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él fue el sustituto de esos sacrificios, pero fue el sustituto de usted y mío, porque Él murió cuando nosotros debíamos haber muerto. El apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pero me encanta cuando el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas que gracias sean dadas a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo su Hijo.
dignos de muerte. Y nuestra relación con Dios estaba terminada, totalmente terminada. Así que el Señor Jesucristo vino para que ese Cordero, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro sustituto. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras cargas. Me encanta cuando dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora déjeme decirle algo. Cuando Isaías está hablando que por su llaga fuimos nosotros curados, no está hablando en ese pasaje específico, no está hablando de que fuimos curados de las enfermedades, por favor. El contexto de Isaías, de lo que Isaías está hablando, es que fuimos curados del pecado. Y habiendo sido curados del pecado, estamos listos para entrar a la gloria del Padre, a la gloria bendita del Padre. Por eso me encanta Isaías, cuando Isaías nos habla en relación a eso. Perdónenme, no estoy afectado en la semana. Ahora, ¿cómo la celebramos? Mire, ¿saben? En el tiempo del Señor Jesús, cuando Él celebró la cena, y a propósito, ahí sí fue Santa Cena, porque estaba el Santo, que era el Señor Jesús. Ahí sí fue Santa Cena. Pero cuando el Señor Jesús cena con sus apóstoles, realmente es una cena. Muchas gracias. Realmente fue una cena, fue una comida. Algunos teólogos dicen que nosotros debiéramos, si quisiéramos replicar realmente la cena del Señor, deberíamos de cenar, uno, y segundo, celebrar en la noche, porque es cena, no es almuerzo y no es desayuno. Algunos dicen eso, pero la verdad es que el punto importante es que nosotros lo hagamos y lo recordemos y lo hagamos de la manera que es la manera correcta. En Hechos capítulo 20, verso 7 y en Hechos 2:46 nos habla que celebraban cada día. Principalmente lo que es Hechos 2:46, dice que cada día se juntaban y celebraban la cena. Luego lo hicieron cada primer día de la semana. Y se reunían, la iglesia se juntaba y entonces celebraban la cena del Señor. Hasta que de la misma manera cayó en un desuso por lo que estaba sucediendo. ¿Dónde nosotros tenemos que celebrar la cena del Señor? La verdad, hermanos, es que nosotros, nuestra doctrina nos indica que la cena del Señor debe hacerse en el contexto de la iglesia local. La iglesia local. No es el hecho de que lo voy a hacer en el trabajo o qué sé yo, en la casa. No, eso no. El punto bíblico es en el contexto de la iglesia local. ¿Por qué razón? Miren, primero, algunos hermanos piensan de que cuando alguna persona no llega el día de la celebración de la cena del Señor, lo llevan a su casa. No sé si han oído eso o han visto. Yo he visto eso en algunas oportunidades. Lo llevan a su casa y ahí llega el pastor y celebra la cena juntamente con la persona que no llegó. Yo digo, eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque estamos dándole a la cena del Señor un tinte
de milagro, un tinte especial que no tiene, porque son elementos simbólicos, simbólicos. Otra vez, no cura, no sana, no perdona pecados, por favor, no perdona pecados. El único que perdona pecados es el Señor Jesucristo cuando nosotros llegamos a Él por fe. Pero la Biblia dice que es un acto simbólico, es una ordenanza del Señor Jesús para el contexto de la iglesia local. La segunda cosa es importante porque cuando se hace la iglesia local estamos compartiéndolo en personas que creemos lo mismo, que vamos por el mismo camino y que no tenemos problemas doctrinales, sino que estamos cumpliendo con un mandato que el Señor Jesús nos manda a nosotros. Entonces, la cena del Señor es lo que nos indica. El significado, obviamente, primero entendemos que habla la copa de vino que representa su sangre y el cuerpo y el pan que representa su cuerpo, que por nosotros fue entregado, y su sangre que por nosotros fue derramada. Porque era necesario que el Cordero de Dios derramara su sangre. Y aquí hay algo importante, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, el sacrificio de Cristo sí perdona pecados, no solo los cubre, los perdona. ¿Y saben qué es lo hermoso de la fe en Jesucristo? Es que nos perdona los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Nos perdona. Es lo que hace el sacrificio del Señor Jesús. Es lo que hace. Perdona el pecado. Nos hace aceptos delante de Dios. Nos hace estar libres. Y Pablo dice que lo hacemos para recordar lo que Él hizo. Lucas 22:19 dice: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Entonces Pablo está siendo claro. ¿Cómo? ¿Por qué lo hacemos? Para recordar, hermanos queridos. Para recordar el sacrificio del Señor Jesucristo. Nos recuerda ese pacto que el Señor hizo con nosotros. El pacto es una promesa. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Los teólogos hablan de diferentes clases de pactos que aparecen en la Biblia. Desde el principio con Adán y Eva hasta el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Y dicen que el pacto en el Señor Jesucristo y nosotros es un pacto de rey y vasallo. ¿Cuál es la idea de eso? Que Él es el rey y nosotros somos sus sirvientes. Somos sus siervos. Entonces nosotros no podemos pactar con Él, pero Él sí pacta con nosotros porque Él es el rey. Yo no tengo nada que ofrecerle al Señor para pactar. ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios para pactar? ¿Qué le puedo ofrecer? Dinero, Él me lo provee. Propiedades, Él me las da. La vida, pues es de Él. ¿Qué tengo yo para pactar con Dios? Por eso, hermanos, mire, cuando alguien le dice, pacte con el Señor y que traiga la ofrenda y parte, hermano, perdóneme, te están engañando. Nosotros no podemos pactar con el rey, pero el rey sí pudo pactar con nosotros porque Él es el soberano y todo lo que yo tengo finalmente le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué tengo yo? Nada. El pacto que Él hizo conmigo lo hizo por misericordia y por
porque me amó. Es el pacto que hizo con usted. Lo hizo por misericordia y lo hizo porque lo amó. ¿Y cuál fue el pacto? El pacto fue que Él se entregó por nosotros y por la fe en Él nosotros alcanzamos la vida eterna. Por eso es que Pablo concluye, digo yo, de alguna manera concluye cuando él dice: os digo que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué buena obra puedo hacer yo? ¿Qué obra puedo hacer yo meritoria para mi salvación? Ninguna. ¿Qué buena obra puedo hacer? No hay una buena obra que yo pueda hacer. Porque yo como humano, como persona, mi carne está anclada al pecado. Y Dios es santo. Dios es santo. Así que ese nuevo pacto Él lo hizo con nosotros, y déjeme decirle algo: no hay otro. No hay otro. Es el último, es el único que nos lleva a nosotros a la redención. Es el único que nos da a nosotros la vida eterna. Los teólogos le llaman el pacto salvífico, porque es el pacto que nos salva. Y es el pacto que el Señor quiso hacer con nosotros. ¿Por qué? Otra vez, por pura misericordia. Por pura misericordia. ¿Éramos merecedores nosotros? No. ¿Quién es merecedor? Ninguno. Ninguno. Por eso me encanta cuando dice Moisés en el Antiguo Testamento: ¿por qué creen ustedes que Dios los llamó y los hizo un pueblo? Porque eran los mejores, dice Pablo. Porque no había muchos como ustedes. No, dice, Moisés. No. Es que Dios tuvo misericordia. Es que Dios tuvo misericordia. Y Dios sigue teniendo misericordia por nosotros. Y por eso este pacto todavía sigue todavía vivo, sigue siendo eficaz y sigue siendo el único que a nosotros nos lleva a la vida eterna. No hay otro. Y gloria a Dios por este pacto. Porque de no haber sido por este pacto, de no haber sido por esto que el Señor nos dio, hermanos, no tendríamos nada. Porque sabe una cosa, la ley del Antiguo Testamento era para judíos. Nosotros no la alcanzábamos. Pero ese nuevo pacto nos incluye a nosotros, a usted y a mí. Nos incluye. No tenemos que ser de una nacionalidad X, no. Tan solo tenemos que ver al Señor, amarlo y entregar nuestra vida a Él. Y Él tiene misericordia de nosotros. Buen Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Señor, porque hoy nosotros podemos acercarnos a esta mesa, Señor, y recordar ese momento difícil, duro, pero hermoso, Señor. Porque gracias, Señor, a eso nosotros alcanzamos la vida eterna y hemos alcanzado la victoria sobre la muerte, porque tú la venciste. Ahora, Señor, nos acercamos recordando ese momento, pero también anunciando tu pronta venida, anunciando tu resurrección, anunciando tu misericordia y el perdón para toda criatura, Señor. Gracias, 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 bendito Padre. Te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor. Amén.
Hermanos diáconos, por favor, les invito a pasar aquí conmigo. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo. Muchas gracias, Señor. Porque, Señor, diste tu cuerpo para ser molido, para ser partido, Señor. Porque nos amaste. Nos amaste, Señor. Muchas gracias. Amén.
tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para perdón de pecados para muchos. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hagámoslo. Gracias, Jesús, por esa sangre derramada que nos perdona de todo pecado. Señor, ahora lo vemos como por medio de un oscuro espejo, pero un día te veremos, Señor, cara a cara te veremos, y estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Bendito seas. Aleluya, Señor. Amén. Dice Mateo que luego de cantar el himno salieron. Voy a pedirle a los hermanos que nos recojan las copas mientras el grupo de alabanza nos ayuda con el último canto de esta mañana. Pónganse de pie, por favor, y luego del canto estamos despedidos.